La paz de Dios, amados hermanos, mientras buscan la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 2, a fin de que unidos le demos lectura al versículo número 20, he de decir a ustedes que de acuerdo a la estructura temática de nuestra revista Nueva Raza, el día de hoy, domingo 22 y el próximo domingo 29, son temas, el primero para repaso trimestral y el segundo tema libre para tratarlo de acuerdo a las necesidades que localmente el pastor estime necesario atender. Sin embargo, hermanos, hemos sentido en Dios, sobre todo en los tiempos que vivimos, hemos sentido en Dios la necesidad de abordar tanto el día de hoy como el próximo domingo los 8 puntos doctrinales de nuestra fe cristiana que como Iglesia Cristiana Interdenominacional sustentamos. Estamos conscientes que es un asunto muy extenso y que realmente lo que veremos es un resumen o repaso de los puntos esenciales de cada uno de los tópicos de nuestra fe cristiana. Por esa razón, hoy por la mañana veremos solamente 2 asuntos, los primeros 2 puntos de nuestra fe cristiana. Por la tarde, con el favor del Señor, nuestro hermano Hernán Juárez Padilla verá los puntos 3 y 4. Y para el siguiente domingo 29, con el favor de Dios, un servidor verá el punto 5 y 6. Y también por la tarde del próximo domingo 29, mi hermano Hernán tratará los puntos 7 y 8 para la gloria del Señor. De esa manera, hermanos amados, nosotros abordaremos nuestro tema que le hemos denominado nuestra fe cristiana, y para ello leeremos unidos el versículo 20 de Efesios 2. Efesios 2, 20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Leemos nuevamente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Habiendo leído el texto base, incline su rostro y en una breve oración ponemos en las manos de Dios nuestra vida y rogamos al Señor nos sea propicio y este tema sea para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que los asuntos que consideraremos en esta mañana y hoy por la tarde, asimismo los que trataremos el próximo domingo 29, tanto por la mañana como por la tarde, sean de bendición y edificación para nuestra vida cristiana y confirmación de nuestra fe. Pero sobre todas las cosas, Señor, anhelamos que tu nombre sea glorificado y que tu Espíritu Santo reafirme tu palabra, tu enseñanza y tu doctrina en nuestras vidas. Señor, en tus manos estamos. Gracias, Cristo. Amén. Hermanos, de acuerdo a la lectura que hicimos y a propósito de los puntos doctrinales de nuestra fe cristiana, que aparecen en las páginas 6 a la 43 del doctrinario para catecúmenos que gracias a Dios tenemos como iglesia y que es de la autoría del hermano Jacob Sánchez Lagunas. Vamos a tratar en esta mañana solamente los 2 primeros puntos. Pero antes hemos de decir que tenemos una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada que surge a partir de Efesios 2:20. Verdad bíblica: Dios quiere que todos los hombres conozcan su verdad. Dios quiere que tú conozcas su verdad, que tú conozcas su palabra, que tú le conozcas a Él. Verdad bíblica aplicada: conozcamos, creamos y practiquemos las enseñanzas emanadas de la verdad de Dios, esto es, de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Son 3 aspectos muy importantes, hermanos, que es necesario
enfatizar en la introducción: conocer, creer y practicar. Muchas veces pensamos que conocer es suficiente, pero de nada nos sirve solo conocer si no creemos. Hay muchos que conocen la Biblia, hay muchos que la han estudiado desde un punto de vista filosófico, histórico, poético, literario, y sin embargo no creen a la palabra del Señor. De ahí que sea necesario no solo conocer, sino también creer y sobre todo, hermanos, practicar. Dice el apóstol Santiago que no seamos solo oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El Señor Jesús, cuando concluyó su sermón del monte, conocido como el sermón de las bienaventuranzas, dijo: el que oye estas palabras y las hace y las practica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. De ahí que hablemos nosotros de una triple necesidad: conocer, creer y practicar la doctrina, la sana doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que emana de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Doctrina, enseñanza sistematizada sobre una materia, puntos fundamentales de fe, proposición que se asienta como verdad fundamental de una religión. Pero la doctrina de la que vamos a tratar en esta mañana no es una doctrina filosófica, humana, no es una doctrina política, sino es la doctrina cristiana. Y definimos por doctrina cristiana al conjunto de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, revelada en las Sagradas Escrituras y confirmada por el Espíritu Santo. Eso explica el por qué Hechos 2:42 dice que los apóstoles y todos aquellos que habían creído permanecían en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso explica por qué también Hechos 2:20 que leímos, dice el apóstol Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, en la doctrina apostólica, en la doctrina cristiana, cuyo fundamento y piedra angular es Jesucristo mismo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando escribe a Tito, dice el apóstol Pablo: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la doctrina, tú enseña lo que es conforme a la verdad, lo que es conforme a la piedad, lo que es conforme a la doctrina cristiana, es decir, lo que está de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo enseñó y los apóstoles asumieron como verdad y predicaron a las multitudes, y que ahora nos ha sido revelada esa enseñanza por el Espíritu Santo. Es importante, hermanos amados, que nosotros, aunque sea de manera muy rápida, hagamos un repaso en esta mañana por lo menos a los dos primeros puntos de nuestro doctrinario para catecúmenos. Porque dice el apóstol Pablo que es necesario que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esa unidad de fe y esa unidad que a partir del conocimiento del Hijo de Dios vendrá, hará posible, hermanos, que usted y yo lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario que nosotros estudiemos y repasemos permanentemente nuestra doctrina
como iglesia cristiana interdenominacional, para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, dice el apóstol Pablo, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es importante entonces que usted y yo y todos como iglesia crezcamos en la unidad de la fe, crezcamos en la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, crezcamos como iglesia, crezcamos como miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia, el cual, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nosotros leemos lo dicho por el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículos 13 al 16 de esta misma epístola a los Efesios, nos damos cuenta, hermanos amados, de la importancia y de la trascendencia que tiene el estudiar continua y permanentemente nuestro doctrinario para catecúmenos, independientemente de que nos hayamos bautizado hace un año, hace 5 años, hace 20 años, hace 40 años, en la medida en que nosotros estemos estudiando, hermanos, el doctrinario para catecúmenos, acompañado de la lectura y meditación de los pasajes bíblicos que él mismo señala, en esa medida nosotros nos afirmaremos en la fe, en esa medida creceremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en esa medida no seremos movidos por doctrinas contrarias y diversas a la palabra del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De ahí la necesidad de la consideración de este tema. Nuestra doctrina, nuestra fe cristiana como iglesia descansa, hermanos amados, usted lo sabe, en 8 puntos fundamentales, básicos. 1, la personalidad de Dios. 2, la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, moral y conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. 3, Cristo Jesús es el único Salvador de las almas. 4, la santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación, es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. 5, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. 6, creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. 7, creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y 8, la resurrección e inmortalidad del creyente. Hermanos, estos son los 8 puntos doctrinales que sustenta nuestra fe y que nosotros asumimos como iglesia cristiana interdenominacional y que tienen su base y fundamento en la Escritura, y por ello nuestros estatutos sostienen que nuestra doctrina es inmodificable. No podemos nosotros modificar ni cambiar, porque cada uno de estos puntos tiene su base en la palabra de Dios. Dicho esto, a manera de introducción, hermanos, pasamos a considerar el primero de los puntos doctrinales de nuestra fe cristiana, que tiene que ver con la personalidad de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es un ser personal, o más bien, cuando nosotros hablamos de la personalidad de Dios, queremos decir que Dios es un ser personal. Y cuando decimos que Dios es un ser personal, queremos significar con ello que Dios posee los atributos propios de la personalidad. Dios piensa, Dios siente y Dios quiere. Es decir, Dios tiene inteligencia, sentimientos y voluntad.
Conforme a la Escritura, nosotros sustentamos este primer punto doctrinal diciendo que Dios piensa, porque Isaías 55:8 dijo el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios abierta y expresamente declara que Él piensa: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero también Dios tiene sentimientos, es decir, Él siente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa revelación que el Señor Jesús hizo a Nicodemo y que encontramos en Juan 3:16, revela que Dios tiene sentimientos, que Dios siente. Y finalmente, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, allí encontramos que Dios tiene voluntad. Dice el apóstol Pablo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, es decir, Dios tiene voluntad. En razón de ello, hermanos, nosotros entendemos que Dios es un ser personal. Y esto que sostenemos a la luz de la Escritura, Isaías 55:8, Juan 3:16 y 1 Timoteo 2:3-4, lo podemos enriquecer señalando que si Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, y nosotros, siendo seres personales, pensamos, sentimos y queremos, luego entonces Dios también piensa, siente y quiere, sin que esto signifique que Dios tenga un cuerpo como nosotros, porque, como veremos más adelante, Dios es espíritu, y para que un espíritu tenga vida o exista, no requiere de un cuerpo para ello, dado que los atributos de la personalidad descansan en el espíritu. Y por eso sostenemos que Dios es espíritu. Fue lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando estaba ya en el pozo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque de tales adoradores se agrada Dios, busca Dios que le adore. Si el mismo Señor Jesucristo está reconociendo y afirmando que Dios es espíritu, entonces nosotros debemos asumir como punto de nuestra fe cristiana no solo la personalidad, sino la espiritualidad de Dios, sosteniendo que Dios es espíritu. Cuando la Escritura nos habla de que los ojos de Jehová están sobre los justos, cuando la Escritura nos habla de que la diestra de Jehová el Señor, la mano poderosa de Dios fue en favor de su pueblo, no significa que Dios tenga manos u ojos físicamente como nosotros los tenemos, porque como ya quedó asentado, Dios es espíritu y Él no tiene cuerpo como nosotros, sino que el Señor se expresa de esa manera en un sentido figurado para que nosotros podamos comprender, entender lo que el Señor es y lo que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos en cuanto a su carácter y a su trato y relación con nosotros, sus criaturas. Dios es uno y único. Esto nos lleva a considerar la unidad y la unicidad de Dios.
Deuteronomio 6:4 dijo Moisés, siervo del Señor, a Israel, pueblo de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué importante esta declaración de Moisés para el pueblo, para que entendiera que Dios, el Señor, es uno y que fuera de Él no hay más. Así claramente el Señor también lo afirmó en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo número 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En otro versículo del mismo profeta Isaías dice el Señor: yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. 45:22. El Señor Jesús dijo en aquella oración pontifical: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que hablar de la espiritualidad de Dios, sostenemos que Dios es espíritu. Hablar de la unidad de Dios significa que Dios es uno. Hablar de la unicidad de Dios significa que Dios es único y que fuera de Él no hay más. En este mismo asunto de la personalidad de Dios tenemos que considerar que Dios es increado y eterno. Cuando Dios se aparece a Moisés y Moisés le pregunta: y si me cuestionan quién me envió, ¿qué diré yo al pueblo? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy implica un tiempo pasado, presente y futuro. Esto es eternidad en Dios. Dios existe por sí mismo. Él no fue creado. Él existe por sí mismo. El Salmo 92, escrito también por Moisés, da cuenta de ello. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es Dios eternamente y para siempre. El libro del profeta Isaías, igualmente, en su capítulo 43, nuevamente en el verso 10, parte última: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Capítulo 44, versículo número 6, también de Isaías: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que Dios es espíritu, Dios es uno, Dios es único, Dios es increado y Dios es eterno. Es importante que esto nosotros, hermanos amados, lo asumamos en fe, porque esto nos va a librar de la idolatría. Esto nos va a guardar de dioses ajenos, que no son más que obra de manos de hombres. Tienen pies, no caminan; tienen ojos, no ven; tienen orejas, no oyen; tienen manos, mas no palpan; tienen pies, mas no caminan. Semejantes a ellos, dice la Escritura, son los que los hacen, y quien confía
en ellos. Nosotros confiamos en el Dios eterno. Nosotros confiamos en el Dios único y verdadero, porque fuera de Él no hay más. Y por ello, hermanos amados, como cristianos y como iglesia, debemos seguir sustentando nuestra fe en la personalidad de Dios, afirmando que Dios piensa, siente y quiere. Y además de esto, hermanos amados, Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Dios está sustancialmente en todas partes y al mismo tiempo. No quiere decir que sea una parte o una representación de Dios, sino Dios mismo, en toda su esencia, en toda su naturaleza, en todos sus atributos morales y naturales, y en la manifestación plena de su carácter. Dios está en todas partes. Está con nosotros aquí en el presbiterio de Colima, está con nuestros hermanos allá en el presbiterio de Baja California, con nuestro hermano Juan Camargo, está con nuestros hermanos allá en el sureste, con el hermano Arturo Islas, pastor presbiterial, está con nuestros hermanos allá en Nuevo León y Coahuila, con nuestro hermano David Guerrero, está en el Bajío con nuestro hermano Gonzalo González, en el presbiterio de Guanajuato, está en la región centro, en el presbiterio de las misiones de la Iglesia Central, está con nuestros hermanos de la amada Iglesia Central allá en Portales. Dios está en todas partes y al mismo tiempo con su iglesia. Bendito sea Él para siempre. Y por ello, mis hermanos, de estos y de los demás presbiterios en México, en Estados Unidos, sostenemos cuando nos congregamos que Dios está con nosotros. Y es una seguridad y es una verdad irrefutable, porque no solo lo creemos, no solo lo afirmamos, sino que lo confirmamos, porque así lo experimentamos. Y a más de esto, lo experimentamos porque Dios se revela y se manifiesta de una manera tal que verdaderamente sentimos su presencia, recibimos su bendición y participamos de su gloria. Bendito sea Él para siempre. Dios, además de ser omnipresente, es omnipotente, es decir, todo lo puede. La creación misma prueba su poder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el Señor se presentó a Abraham, después de haberle traído de Ur de los Caldeos, le dijo: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa que Dios sea omnipotente? Significa que todo lo puede. Significa que Él es todopoderoso, que para Él no hay cosa difícil. Nada imposible hay para nuestro Dios. Dios todo lo puede. Y Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y así como las cosas fueron hechas con el poder de su palabra, porque Él dijo sea la luz y fue la luz, así también hoy Dios, con el poder de su palabra, con el poder de su Espíritu, Dios puede hacer todas las cosas posibles para la gloria de su nombre. Aleluya. Estamos viviendo una situación crítica, hermanos, del coronavirus que azota a más de 170 países en el mundo, y el único antídoto para frenar y desaparecer el coronavirus de sobre la faz de la tierra es Dios. Basta una palabra que salga de la boca de Dios para que todo sea hecho, porque Dios todo lo puede. Por eso, cuando
María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque no hay cosa difícil para Dios. No hay cosa difícil para Dios. Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, y por el conocimiento perfecto que Dios tiene de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, respecto de sí mismo y de sus criaturas, nosotros, amados hermanos, sostenemos que Dios es omnisciente. Génesis 18:17. Cuando el Señor descendió para destruir a Sodoma y Gomorra, y antes de ello visitó a su siervo Abraham, dijo: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios todo lo sabe. 18:2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de las puertas de su tienda a recibirlos, y Abraham se postró en tierra. El Salmo 147:4, Salmo 147:4, dice la Escritura: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre, por sus nombres. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, no solo respecto de sí mismo, sino de sus criaturas, es decir, de nosotros, lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Nada queda oculto ni escondido a los ojos de Dios. Esto es algo maravilloso, saber que Dios es poderoso, porque cuando estamos enfermos, vamos a Él, clamamos a Él, porque Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que yo traeré curación, medicina y abundancia de paz, dice el Señor. ¿Por qué clamamos al Señor? Porque el Señor es omnipotente, porque Dios es todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué clamamos a Él cuando estamos aquí, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en la calle? Porque Dios es omnipresente, y a donde quiera que nosotros estemos, Él está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3 convenidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. ¿Por qué confiamos y descansamos en el Señor? Porque el Señor todo lo sabe. Aún no está nuestra petición delante de Dios en oración, y Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él ya sabe qué cosas le vamos a pedir. Es importante entonces, hermanos amados, que nosotros no solo por mero conocimiento sepamos de estos y otros atributos más de Dios que le muestran como un ser personal, sino que ese conocimiento de sus atributos lo aterricemos en una vida práctica de fe cristiana en el tiempo que Dios nos concede vivir aquí en la tierra. Que no quede solo en conocimiento, sino verdaderamente que esta fe en Dios se traduzca en acción. Consecuentemente, hermanos, Dios, nuestro Dios, es el creador de todas las cosas, y Él es un Dios trino. En la unidad de la deidad hay 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de estas personas es Dios y Señor. El Padre es Dios, dijo el Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, en su capítulo número 8, versículo número 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. El Padre es Dios, pero también el Hijo es Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo es Dios. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así como el Padre es Dios, también el Hijo es Dios. Pero el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Divina Trinidad, también es Dios. Hechos 28, 25 al 27, así también lo sostiene. Y cuando Hechos 28, 25 al 27, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. El Espíritu Santo es Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermanos amados, en relación con este punto primero de nuestra fe cristiana, la personalidad de Dios, hemos visto a la luz de la Escritura que Dios es un ser personal porque piensa, siente y quiere. Que Dios es uno y único. Que Dios es espíritu. Que Dios es increado y eterno. Que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Que Dios es el creador y que Dios es trino. Y que cada una de las personas es Dios y Señor eternamente y para siempre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y concluimos este punto afirmando, llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coiguales y coeternos. Esto es importante que nosotros lo asumamos como punto doctrinal de nuestra fe cristiana, porque eso nos permite no solo guardarnos de la idolatría, sino que también nos ayuda a guardarnos de doctrinas heréticas, como aquellos que sostienen que Jesucristo no es Dios, o como aquellos que afirman que el Espíritu Santo es una fuerza
pero que no es una persona y menos Dios. Cuando nosotros afirmamos nuestra fe cristiana a la luz de la Escritura y sostenemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, esto, hermanos, nos guarda, como decíamos hace un momento, de doctrinas extrañas y de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué importante entonces es crecer, no solo en fe, sino también en el conocimiento del Hijo de Dios, que a través de su palabra, Dios mismo nos revela para que sepamos qué creemos, por qué creemos y para qué creemos. Y cuando nosotros tenemos la respuesta a estas tres preguntas, entonces nada ni nadie nos podrá mover de nuestra manera de pensar, sino que podremos afirmar como el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Sabemos de quién somos y a quién servimos. Al Dios eterno, al Dios increado, sea la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Dios está con nosotros. Aleluya. En cuanto al segundo punto de nuestra fe cristiana, amados hermanos, dice la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, moral y conducta a la que debe ajustarse o sujetarse nuestra vida. La Biblia es el libro de Dios. Se le llama también Santa Escritura o palabra de Dios. Es de origen divino, no de inspiración humana. Es guía de salvación. Declara quién es el Salvador. Es revelación de Dios, por cuanto que Dios se revela y expresa su voluntad a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. El hecho de que sostengamos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente significa, conforme al testimonio mismo de la Escritura, que los santos hombres de Dios, como dice el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ya leíamos hace un momento en Hechos 28 cómo el apóstol Pablo dijo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. El Espíritu de Dios usando a hombres para revelar y dar a conocer lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios, para que de esa manera el hombre pudiera conocerle. Y más allá de conocerle, el hombre pueda relacionarse con él. Y más allá de relacionarse con él, pueda tener una vida de experiencia real en el día a día con el Dios eterno, Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en su capítulo 3, versículo 16, dice claramente: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, útil para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como el apóstol Pedro sostuvo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, así también el apóstol Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y por ello útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto con un propósito fundamental, a fin de que el hombre
de Dios, es decir, aquel que cree y la hace suya, sea perfecto y esté siempre preparado para toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, es la revelación de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad de Dios. De tal manera que esto explica lo que el Señor Jesús mandó a los suyos, diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Efectivamente, las Escrituras, la palabra de Dios, da testimonio del Señor, da testimonio de Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestro por creer a ese testimonio y a esa revelación de Dios, tenemos vida y vida eterna. A través de la Escritura, Dios revela su naturaleza, sus atributos, su carácter, sus obras, para que a través del estudio y meditación en la palabra, repito, nosotros sepamos quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Y en ese conocimiento que a través de la palabra Dios nos da de sí mismo, nosotros podamos relacionarnos con Él, caminar con Él, vivir y movernos en Él. Y cuando nosotros esto hacemos, entonces podemos decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, porque a través de la Biblia Dios se nos revela a sí mismo. A través de la Biblia, hermanos amados, nosotros pudimos conocer al Señor Jesucristo, porque la fe en Cristo viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La obra gloriosa del Espíritu Santo despertó en nosotros esa fe que nos llevó a creer la revelación escritural en cuanto al Hijo, y por ello le recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora, por medio del Hijo, nosotros podemos conocer al Padre, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Cristo nos ha revelado a Dios. Por eso el Señor le dijo a Tomás: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Tomás, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros conocemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por ello nos relacionamos con Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien se revela a través de la Biblia como el único medio a través del cual el hombre puede alcanzar perdón de pecados, salvación y vida eterna. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice el apóstol Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice que el fundamento de Dios está firme y que no hay otro fundamento. El único es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular sobre la cual descansa la vida de todos los lavados y redimidos con la sangre preciosa del Cordero. Es la piedra angular de la iglesia, conformada por todos aquellos que hemos hecho nuestra la palabra del Señor y que ahora confesamos a Cristo no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Es a través de la Biblia, hermanos, que nosotros también podemos ahora conocer al Espíritu Santo.
El Señor Jesús dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Desde el día en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y nuestro corazón ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu conocimos al Señor, y por medio de Cristo conocimos al Padre. Y por medio ahora del Espíritu Santo nosotros somos santificados en su verdad, santificados en su palabra. Y somos preparados para aquel encuentro glorioso con Cristo en las nubes. Cristo viene, y viene muy pronto, y seremos llevados por Él. Qué importante entonces es saber que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, y por ello es la regla de nuestra fe. La Biblia marca la senda por la que nosotros debemos andar como cristianos y como iglesia aquí en la tierra. Y en la medida en que nosotros guardemos nuestra fe en las verdades eternas, en la revelación que Dios nos da a través de su palabra, y nuestro diario vivir lo enmarquemos en lo que la Escritura establece, dice el profeta que por torpes que seamos, no nos perderemos. Por tanto, sea la Biblia no solo la regla de nuestra fe, sino también de nuestra moral y de nuestra conducta. Por tanto, sujetemos nuestra vida a la palabra de Dios. Porque el que oye estas palabras y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Que vuestra justicia, dijo el Señor Jesús, sea mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos saben y no hacen. Que nosotros no solo conozcamos, sino creamos y hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, para que de esa manera seamos no meramente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, porque el mensaje que en ella se contiene viene directamente de Dios. Y por ello damos gracias al Señor, hermanos, porque nos dio su palabra, porque es un legado que ahora como iglesia nosotros tenemos, y que si nosotros lo guardamos, ese legado nos ayudará no solo a mantenernos en Dios, sino a vivir eternamente en la presencia de Dios. La Biblia es conocida también como el canon sagrado. Canon, conjunto de libros considerados como inspirados divinamente y que conforman la Santa Biblia. Canon significa caña, vara de medir, una regla, porque con la palabra de Dios nos confrontamos, nos medimos, y conforme a la palabra de Dios sabemos cómo estamos, cómo vivimos, qué necesitamos, qué demanda Dios de nosotros y qué nos corresponde a nosotros hacer. Los libros canónicos o inspirados divinamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fijan la regla de lo que debe creerse y hacerse. 39 del Antiguo Testamento
y 27 en el Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 con sus grupos correspondientes que usted conoce. Pero también no podemos dejar de mencionar, al hablar de los libros canónicos o inspirados divinamente, que existen libros apócrifos o falsos, es decir, no inspirados divinamente y que solo tienen valor histórico y didáctico. ¿Cuáles son esos libros apócrifos? Algunas adiciones al libro de Esther, capítulo 10, 4 al 16. Adiciones al libro de Daniel, en cuanto al capítulo 3, versículos 24 al 90, y los capítulos 13 y 14. Y hay libros incluso completos que también son considerados apócrifos, como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo libro de los Macabeos. ¿Por qué son considerados apócrifos y no inspirados? Porque no son aceptados desde su origen, no fueron admitidos por el pueblo judío. Segundo, no figuraban en la Vulgata Latina, traducción al latín en el siglo IV. Los escritores cristianos primitivos, desde el siglo II hasta el siglo IV, los rechazaron. Nunca fueron citados por el Señor Jesucristo ni por los apóstoles. Y por otro lado, contienen falsedades. Por ejemplo, Tobías 5:12 muestra a un ángel mentiroso. Por esa razón son considerados apócrifos y no forman parte del canon sagrado o bíblico constituido por los 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Como Iglesia Cristiana Interdenominacional, hermanos amados, nosotros asumimos la versión de Casiodoro de Reina, 1960, por cuanto que acentúa la doctrina de la unicidad de Dios y nos presenta al Señor Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5. Esta versión expresa enfáticamente la consubstancialidad del Hijo con el Padre. Juan 10:39, yo y el Padre, uno somos. Esta versión también destaca la verdad de que el Hijo, enviado por el Padre, es el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Esta versión, de acuerdo con los escritos originales, es la que responde más fielmente a lo que se conoce hasta el momento como el canon sagrado. Por esa razón, hermanos amados, nosotros sostenemos que la Biblia es inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra vida. Hermanos amados, en un mega resumen, quizá muy apresurado, ciertamente, pero hemos dado una repasada a los puntos 1 y 2 de nuestra fe cristiana. No por haber sido un resumen o por haberlo hecho un tanto apresurado, carece de valor, porque la esencia de uno y otro punto se ha expresado en lo dicho en ambos asuntos. Por lo cual, en esta mañana, independientemente de que no vayamos a bajar a las aguas del bautismo, independientemente de que lo hayamos hecho hace
1 año, 5, 10 o 20 años o más, estudiemos y repasemos continuamente cada uno de los puntos doctrinales de nuestra fe cristiana, porque esto es lo que nos afirmará en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y esto hará posible que un día usted y yo y todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Qué importante es que volvamos nuestro corazón a la palabra y que a través de la palabra sepamos que Dios es un ser personal. Y que este conocimiento, hermanos, se traduzca en una práctica cotidiana en nuestra vida diaria. Porque lo que conocemos de Dios es suficiente para que nosotros vivamos confiados aquí en la tierra, haciendo frente a todos los problemas que tenemos hoy día, como el que ahora enfrentamos como Estado, como país, que es el coronavirus. Saber que nuestro Dios es real, saber que nuestro Dios es un ser personal que conoce nuestra aflicción, que conoce nuestras cargas, nuestras luchas, y que Él puede ayudarnos y darnos la solución. Este conocimiento, hermanos, nos debe mover a buscarle, nos debe mover a clamar a Él, nos debe mover a buscarle día a día, para que vivamos siempre en esa seguridad de saber que Dios está con nosotros. El Dios de Jacob está con nosotros. Bendito sea Él para siempre. El pueblo de Israel, dijo el Señor, que se perdió porque le faltó conocimiento. Despreciaron y desecharon la ley y los profetas. Menospreciaron la revelación que a través de sus siervos Dios les dio. La tuvieron en poco e hicieron lo que bien les parecía. No nos acontezca así a nosotros. No nos perdamos por falta de conocimiento yendo a otras doctrinas extrañas, diversas, antibíblicas, heréticas. Afirmémonos en el conocimiento del Señor y de su palabra, y creamos verdaderamente que la Biblia es inspirada divinamente y que es útil, hermanos amados, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Dios habla hoy a tu corazón por medio de su palabra. Dios habla hoy a tu vida. Escúchale. Vuelve tu corazón a la palabra. Deja que el Señor te confronte. Deja que el Señor ponga en balanza tu vida. Deja que el Señor mida tu fe y tu hacer a la luz de su palabra. Dios le dijo a Josué su siervo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El consejo de Dios para su siervo Josué es el consejo ahora para todos y cada uno de nosotros, más aún en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde parece que el amor del creyente se está enfriando, donde parece que la fe está menguando, donde parece que el compromiso se está debilitando, donde parece que el sentido de la responsabilidad se está acabando. Volvamos nuestro corazón al Señor y a su palabra, y su palabra encarne en cada uno de nosotros, y permanezcamos fieles a ella hasta que Cristo venga por nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias
porque como Iglesia Cristiana Interdenominacional hemos recibido de ti, a través de tu palabra, esta enseñanza, esta doctrina, esta fe que fue dada una vez a los santos, a los apóstoles y profetas, y que ahora llena nuestro corazón, alumbra nuestro espíritu y guía nuestros pasos por el sendero de la vida y de la vida eterna. Gracias, Dios, por permitirnos conocerte. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra, que es viva y eficaz, un día tu Espíritu alumbró nuestro entendimiento y pudimos reconocer tu amor manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para redimirnos de la muerte y darnos vida eterna. Gracias, porque a través de la obra gloriosa de tu Espíritu Santo, ahora nosotros como iglesia tenemos esta regla de fe, tu palabra, que ha sido inspirada divinamente y que por lo tanto es suficiente para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Por ello, Señor, te damos muchas gracias con todo nuestro corazón por este conocimiento hermoso que tú nos das, por la bendición de haber llegado a esta Iglesia Cristiana Interdenominacional que sustenta esta doctrina bíblica para gloria de tu nombre. Guárdanos fieles a la doctrina, guárdanos fieles a tu verdad, guárdanos fieles, Señor, a tu palabra, y permítenos crecer al punto de llegar un día a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Unidad de fe y de conocimiento para tu iglesia, para los redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero. Gracias, gracias, muchas gracias te damos, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Amén. Hermanos amados, antes del Salmo 23 y la bendición apostólica, solamente permítanme leer el himno 6 a propósito de los dos puntos doctrinales que hemos considerado en esta mañana y que nuestro hermano Hernán Juárez Padilla abordará por la tarde el tercero y cuarto punto. Dice el canto número 6: cantaremos alabanzas al eterno Creador por las bienaventuranzas que nos brinda con amor. Levantemos nuestro canto, cual perfume subirá hasta el trono puro y santo del bendito Jehová. Salve, Señor increado, salve, Señor poderoso. Llévame a tu lado, Padre bondadoso. Solo en ti confío. Quiero seguirte fiel. Guíame, Dios mío, hasta el día final. Elevemos nuestro canto de alabanza al Creador. Al gran Dios tres veces santo alabemos con amor. Por su gracia inefable le adoramos con fervor. Por su amor inescrutable bendecimos al Señor. Ensalzamos hoy tu nombre por tu dádiva, Señor. Para rescatar al hombre, diste al Hijo de tu amor. Descendiendo a este mundo, nuestras culpas Él llevó, pues que con amor profundo en la cruz por nos murió. Salve, Señor increado. Salve, Señor poderoso. Llévame a tu lado, Padre bondadoso. Solo en ti yo confío. Quiero seguirte fiel. Guíame, Dios mío,
hasta el día final. Gloria sea al Señor. Nuestro Salmo 23 y después, hermanos amados, la bendición apostólica que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 13, versículo 14. Deseamos con todo nuestro corazón, hermanos amados, que durante estos días de contingencia sanitaria, reiteramos lo que ya en su momento les transmitimos a través del mensaje publicado en Facebook. Estemos orando en casa, leyendo la Biblia con la familia, hagamos cultos familiares, intercambiemos puntos de vista respecto de un pasaje, de un personaje, de un suceso trascendente para nuestra vida de fe y que la Escritura nos muestra. Leamos el devocional que como iglesia tenemos, meditemos en la palabra del Señor, estemos orando. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de interceder, es tiempo de implorar el favor y la misericordia de Dios, hermanos. Que estos días que quizá usted no va a trabajar, o tal vez sale temprano de su oficina, de su despacho, de su trabajo, invierta ese tiempo en el Señor. Por otro lado, atendamos las indicaciones que la autoridad gubernamental nos ha dado. Es para nuestro bien. Es solo por un tiempo, hermanos. Es solo por un tiempo. Estemos en comunión los unos con los otros. Las sugerencias que el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, nos ha dado también deben ser tomadas en cuenta. Debemos atenderlas. Y en la medida en que esto hagamos, hermanos, el Señor será glorificado. Pasaremos pronto esta etapa de contingencia sanitaria, porque el Señor nos guardará y nos preservará. El Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Deseo que Dios le bendiga juntamente con su familia y que en este domingo, hermanos, nuevamente insisto, nos demos un tiempo como familia para estar en comunión con Dios. Y todos los días, de acuerdo al mensaje que les fue enviado, oremos de 9 a 10 de la noche, todos unidos como Presbiterio Colima, Michoacán. Estemos en oración de 9 a 10 de la noche. Dicho esto, el 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga. La paz de Dios.